Al doctor Héctor Hernández Bringas, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Adán, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre. Igualmente, pues la vacuna contra COVID-19 es el gran tema. La llegada, la tardanza y la logística de la aplicación, doctor. Es el gran reto, Adán, es la gran esperanza, pero por desgracia también es la gran incertidumbre hasta el momento, ¿no? Lamentablemente tenemos ya un registro, por ejemplo, de personas de 60 y más años que no funciona y tenemos una vacuna que aún no ha llegado. Lo único que está presente y claro es la expectativa de las personas, porque sin la vacuna no podrá superarse esta crisis. Pero bueno, parece ser que importa más la promoción, la propaganda de la vacuna que la existencia de la vacuna misma, ¿no? Así es, y Héctor, y parece también que se inició una discusión sobre la efectividad de una y otra fórmula dependiendo del laboratorio, la farmacéutica. ¿Ahí qué puedes decirnos de esto? Moderna, la Sputnik, Pfizer, bueno, ya hasta los nombres nos hemos aprendido. Pues bien, mira, la que está plenamente probada y con la que México tiene algunos compromisos es evidentemente la de Pfizer. También hay compromisos importantes con la de AstraZeneca, ambas vacunas que ya están aprobadas, no solamente por las instancias burocráticas de los países, sino también y de manera muy importante por las comunidades científicas. Recientemente, en la última semana, se dio la discusión sobre la vacuna Sputnik 5 o Sputnik V de Rusia, ¿no? Y esta discusión se animó a partir del anuncio del gobierno mexicano de que ya había contratado una importantísima cantidad de vacunas rusas, pero sin la autorización hasta ese momento. Hasta ayer apenas se dio la autorización, justo después de que se publica un artículo en la revista The Lancet británica, como tú sabes, que es una revista muy prestigiada. Pero hay que decir también que esta publicación de este artículo en esta revista tan prestigiada es una publicación hecha por los propios rusos, todos los autores son rusos, y más allá de que esta revista tan prestigiada lo haya publicado, habrá que ver también qué dice los especialistas en el análisis del funcionamiento concreto de las vacunas, ¿no? Esto también todavía está por verse, pero como sea, bueno, pues es un avance. Ya COFEPRIS lo aprobó y esto pues debe entenderse también como una buena señal, aunque, insisto, hace falta todavía el aval de la comunidad científica mundial. Un sistema o ya un esquema de vacunación en este país probado. Se está explorando uno nuevo con las pocas dosis que hay. En este nuevo esquema, con tantas personas, servidores de la nación, militares ahí metidos, y ¿está funcionando? ¿Funciona así o era mejor regresar a ese esquema que ya existía? Sí, mira, Adán, México tiene probada experiencia en la administración de vacunas a la población. México, desde la segunda mitad del siglo pasado y particularmente a partir de los años 90, incrementó esta experiencia a partir de la instrumentación de las semanas de vacunación, las jornadas de vacunación, que todos los que hemos sido padres de familia conocemos. Es una experiencia que se fundamenta en la infraestructura médica existente y en la experiencia médica existente. Ahora se nos propone un nuevo esquema que, pues, en el mejor de los casos habrá de experimentar si funciona o no, pero lo que no se puede explicar es por qué desaprovechamos esa experiencia, por qué a través de brigadas de vacunación, por qué no hacer este ejercicio en las clínicas, en los hospitales, en fin, y usar solamente las brigadas como ya se ha hecho en el pasado para las zonas más inaccesibles o más alejadas. Me parece que es una apuesta pues un poco incomprensible esta de funcionar a través de las brigadas de vacunación, introduciendo sobre todo el elemento
de los gestores, por así decirlo, políticos de los programas sociales. Esto hace ruido y creo que es un ruido innecesario. E insisto, debe aprovecharse la infraestructura existente y también incorporar al sector privado. En el sector privado hay también una gran experiencia y aprovechar la existencia de miles de farmacias adyacentes a consultorios que pueden tener una participación muy importante en zonas urbanas. A ver. Aquí es un asunto de farmacéuticas, de empresas, es un asunto del gobierno que no quiere pues echar mano de consultorios, de farmacias, como lo dices. ¿De quién es ahí esa responsabilidad? Evidentemente la definición de la estrategia compete estrictamente al gobierno federal. El gobierno federal ha optado por este camino de las brigadas y ha hecho caso omiso de la propia oferta que han hecho ya las instancias privadas, las farmacéuticas, en fin, las farmacias, de poder colaborar con esto. Creo que debiera aprovecharse esta infraestructura y sí es un tema que habrá de definir el gobierno federal, ¿no? A tus cálculos, a tus proyecciones, ¿cuándo terminará la vacunación, digamos, a un 60, 70% de los 118 millones de mexicanos aprox? Mira, para terminar en el presente año, pues se antoja una labor muy difícil. De entrada, para vacunar a los mayores de 60, a los mayores de 50, a los mayores de 40, necesitaríamos 44 millones de dosis completas. Esto todavía sin considerar a la población menor de 40 años. Imagínate que para vacunar a 44 millones de personas mayores de 40 años, como lo ha dicho el gobierno, antes del mes de junio, tendríamos que estar aplicando cientos de miles de vacunas diarias, 200,000, 300,000, 400,000 vacunas todos los días para poder cubrir esa meta. La realidad es que si México realmente nos pusiéramos las pilas en este tema y lográramos vacunar al menos a 100,000 personas al día, tardaríamos 4 años para vacunar a toda la población, Adán. A la par, no se está buscando un tratamiento para esta enfermedad de la COVID-19. Entonces, la esperanza es la vacuna y yo lo que quiero ahorita plantearte es, se atraviesa junio, elecciones, pero antes hay campañas políticas. ¿Se va a contaminar esto o ya está contaminado? No, bueno, pues ya evidentemente está contaminado, ya tenemos propaganda clara y explícita de algún partido político hablando de que sus recursos habrán de comprometerse para la compra de vacunas, cuando en realidad estos son recursos públicos y me parece que es jugar con algo muy delicado en aras del beneficio político. Y al menos parece también que hay politización con el tema de lo que hablábamos hace un rato, de las brigadas de vacunación, introduciendo el elemento de los siervos de la nación también. Lamentablemente creo que se está politizando. Insisto, lo que te planteaba desde un principio, hoy por hoy la vacuna más parece propaganda, más parece una promesa que una realidad también. Híjole, y si estamos en este asunto de que no es una realidad, el escenario en nuestro país seguirá siendo saturación hospitalaria de funciones y además un sistema de salud ya cansado y con un equipo también, no solo la parte humana, sino el equipo, las máquinas pues también están ya en su máximo de trabajo. Mira, sí, hemos tenido en estos meses, particularmente en enero, el tema de la saturación de hospitales. Yo estimo que esto fue consecuencia de las festividades del mes de diciembre y estimo también que no llegaremos a tales niveles de saturación, pero la pandemia va a seguir en tanto la gran mayoría de la población no esté vacunada. Entonces creo que sí debemos tener muy claro que el escenario de la vacunación para todos es aún lejano, por desgracia, y tenemos que aprender a vivir por un rato todavía más con esta pandemia, lamentablemente a costa de vidas humanas y de enfermedad, ¿no? ¿Cuál será el saldo en materia de salud, en materia social, sociológicamente? ¿Qué le va a pasar a esta sociedad
con esto que ya llevamos prácticamente un año viviendo? Mira, Adán, las consecuencias son terribles, ya las estamos viviendo por el lado de la economía, ya millones de negocios cerrando o por cerrar. En el tema de la educación también habrá un incremento del rezago educativo de los mexicanos que de por sí es grande. En el ámbito de la sociabilidad de los niños, de los jóvenes, los niños y los jóvenes en contra de su propia naturaleza están aislados en sus casas, frecuentemente en espacios muy reducidos y viviendo con frecuencia interacciones familiares también difíciles. Me parece que las consecuencias, independientemente de las que estamos viendo y que pasan también por el ámbito de lo psicológico, están todavía por verse y sin duda esta pandemia será un hito que afectará nuestra vida social en el futuro. Pues Héctor Hernández Bringas, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Mega Noticias TVC todos estos conceptos. Adán, gracias a ustedes, a sus órdenes, hasta luego. Gracias, buena tarde. Nosotros ya nos vamos, hasta aquí llegamos con esta media hora de información, pero no se vaya porque ya está Tania Gómez en la siguiente media hora con toda la información. No olvide protegerse y cuidarse con cubrebocas. Tania, ¿qué tienes para hoy? Adán Olvera, un gusto saludarte. Nosotros vamos a estar analizando los dichos y los hechos respecto a la campaña nacional de vacunación, porque bueno, desde un inicio se lanzaron las